viendo Espacio en Blanco en Radio Nacional de España. Conmigo es blanco. Si los orígenes prehistóricos de las Islas Canarias son un misterio, también lo son sus originarios habitantes, los guanches. Guanche era el nombre aplicado a los habitantes y la lengua que usaban los que vivían en las Islas Canarias antes de la conquista española. Los propios conquistadores españoles reflejaron en sus crónicas que cada isla tenía su propia tribu de guanches, que hablaban dialectos ligeramente diferentes. Pero los orígenes de los primitivos pobladores de las Islas Canarias son todavía un misterio. Algunos historiadores creen que los guanches eran de raza cromañón, que habitaban en cuevas y que eran de origen egipcio, por la semejanza que tenían en el método de momificar cadáveres. Otros apoyan un punto de vista más romántico. Dicen que eran indígenas de una raza no desaparecida del perdido continente de la Atlántida. Y otros todavía creen que son de origen escandinavo o cartaginés, por la naturaleza marinera que tenían. Lo que sí parece más probable entre todas las teorías que han surgido es que los guanches vinieron originalmente del norte de África, del pueblo bereber, y que pudieron haber tenido un linaje escandinavo. De lo que no cabe duda es de que fueron un pueblo lleno de misterios, y algunos de ellos deseamos conocerlos esta noche. Tendríais que ver, digo a nuestros oyentes, la cara que ponía Fernando Hernández cuando poníamos esta introducción. ¿Quiénes son o quiénes eran los guanches, Fernando? Bueno, hay que indicar que si bien a partir del siglo XIX digamos que esa palabra de alguna manera se generaliza para todas las islas, es decir, para darle un nombre en común, es verdad que guanches se conocían a los antiguos de la isla de Tenerife. ¿Solamente? Solamente. Aquí por ejemplo, en Gran Canaria se les decía canari, que una traducción de esa palabra viene a significar los valientes, ¿no? En el caso de Tenerife, en este caso, se sabe también que posiblemente sea una corrupción lingüística del original. La tradición oral siempre ha conservado el nombre de Guasit, que significa parte o mitad, que es como se llamaban los antiguos, o se daban ellos a sí mismos el nombre en Tenerife, ¿no? Déjame que maticemos una cosa. Antes hablábamos del barranco de Badajoz. Tiene un nombre aborigen, ¿qué era? Era chamoco o amoco. ¿Qué significa? Lo húmedo. Lo húmedo. Ajá. Qué curioso, ¿no? Tiene que ver más bien con esa parte de la fertilidad. Si tú bien decías antes que tiene una especie de útero. Bueno, esto evidentemente es una visión un poco particular, pero basta con acostarse en el barranco y mirarse al cielo y veremos pues una gran vulva. Ya, sí. Es así de curioso. Vayamos de nuevo a los guanches. ¿Su origen de dónde vienen? Hay muchas teorías, como aquí decíamos, ponías cara rara cuando decíamos que si del norte, del sur, linaje escandinavo. Sí, bueno, siempre se le ha escrito pues un origen pues escandinavo, en fin, no es descabellado que aquí hayan llegado pues embarcaciones vikingas, por ejemplo, no es del todo descabellado. Pero si bien que las oleadas son norteafricanas, es decir, y fíjate, Miguel, que se puede incluso rastrear el origen actualmente del continente y estaríamos hablando de, por ejemplo, en el caso al sur de Tenerife, estaríamos hablando de personas que estarían emparentadas actualmente con los tuareg de Mali, ¿no?
de Mali. Sí, por la forma dialectal que tenían. Porque estos estudios que se han hecho sobre las lenguas nos dan, de alguna manera, pues podemos focalizar el origen concreto de estas personas, ¿no? Se sabe que en oleadas posteriores, porque a través del tiempo han venido oleadas, ¿no?, que han ido superponiendo pues a las originarias. Pero si bien es cierto que las últimas, podríamos estar hablando del norte de Marruecos, es decir, como zona de partida, también es verdad que las primeras que llegan a las islas serían lo que hoy es el Egipto predinástico, por muchas cuestiones, entre ellas el culto al sol. ¿Hasta que llegaron esa gente? Sí, y las momificaciones. Pero tiene las nuevas teorías que se están barajando hasta ahora, es que en el Egipto predinástico había unas tribus guerreras que, por decirlo así, andaban a la greña con estos egipcios predinásticos y que de alguna manera comerciaron, es decir, hicieron un trato con lo que son los antiguos comerciantes de la antigüedad para traerlos hacia las Islas Canarias, es decir, deportarlos. ¿Sí? Sí. Es lo que ahora mismo se está barajando. Qué teoría tan increíble, ¿no? ¿Y cómo llegaron aquí? ¿Que tenían ese sistema de navegación? Porque desde Egipto aquí hay una tiradita, ¿no? Sí, no, pero estamos hablando que quien los habían traído, los comerciantes de la antigüedad, no me sale el nombre. Cartagineses, no, tartesos. No. ¿Puedes hablar? Los fenicios, perdón. Claro, los fenicios. Se me había ido. Los fenicios son los que los deportan a estas islas. Ya. ¿Llegan a todas las islas o llegan solamente a Tenerife y luego se cambian? Se piensa que el poblamiento, es decir, se da desde las islas occidentales hacia las orientales. Es decir, primero se poblaría La Palma, La Gomera, El Hierro, Tenerife y a continuación Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote. ¿Todos el mismo tronco? Todo es el mismo tronco y de diferentes tribus, porque si bien es, como dijimos antes, que el término guanche se utiliza hoy generalizado, aquí el nombre que queda de los originarios es Canary. Si bien en La Gomera es los Gumer, los Gomeros, en El Hierro los Bimbache, en La Palma los Benahuarita, y en Fuerteventura Majoreros, y en Lanzarote el nombre que tenían era Títero y Gatra, es decir, digamos que son distintas poblaciones las que llegan a las islas, si bien es después se van incorporando otras nuevas que siguen conservando, aunque siguen conservando las mismas costumbres de los originales, si bien se puede rastrear a través de la lengua que son de distintas etnias, ¿no? Ya. Nos preguntan alguna gente a través del Face y el email por qué algunos de ellos se habla de que los guanches eran rubios y con ojos azules. Bueno, si... ¿Tú no eres rubio ni ojos azules? No soy rubio de ojos azules, pero mis hermanos y mi madre son rubios de ojos azules y son de las Islas Canarias y canarios de hace muchas generaciones. Si uno se va al norte de África, en el arco libio-tunecino, se llevará una sorpresa. En las Cabillas argelinas, por ejemplo, hay bereberes que tienen 1,90 m, son rubios, blancos y de ojos azules. Es decir, no necesariamente tienen que tener un origen nórdico, si esa es la pregunta, claro. Ya, hay quien dice que esa raza de gente altos rubios, yo los he visto algunas veces por ahí viajando en mitad del desierto, que te sorprende mucho, son los descendientes, como se decía, quizá también de los aborígenes de La Palma, de ese antiguo continente desaparecido. Sí, Atlántida. De hecho, también ellos a través de sobre todo los tuareg, tienen una tradición muy bonita de decir que su reina, es decir, la reina de los tuareg, una reina mítica, sí, pues que provenía de ese antiguo continente, de la Atlántida, ¿no? Ya. 2:20, 1:20, 3:20, perdón, en el resto de la península. Estamos en Canarias, lo decimos siempre al contrario. Queremos contaros todavía algunos misterios más de este pueblo, y después una fiesta se está montando en el cielo. También esta noche os vamos a hablar de ella.
Radio Nacional te invita a vivir en directo un programa especial del Espacio en Blanco. La cita, la madrugada del sábado al domingo, día 27. Y el lugar, el Palacio de Congresos de Maspalomas. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco. El más allá se abrirá ante nosotros de la mano de Marion Grossner. No te lo pierdas, estás invitado. Tu cita con el misterio esta semana en Gran Canaria. Espacio en Blanco, las madrugadas del fin de semana, a partir de las 2, en Radio Nacional. Hablando con Fernando Hernández González acerca de algunos misterios de ese pueblo. Antes de meternos en profundidad, como tú dices, en esta tierra hay momias. En el Museo de Tenerife hay momias. ¿Tiene eso que ver, tiene relación con Egipto, de dónde aprendieron a momificar los guanches o los antiguos pobladores? Efectivamente, esas son las similitudes culturales que tienen con ese Egipto predinástico, no solo en lo que concierne al culto al sol, que si quieres comentamos después, que aquí, por ejemplo, en los cultos nativos era femenino, no es masculino. ¿Femenino? Sí, y en el caso, por ejemplo, la contraposición masculina sería la luna, ¿no? Algo que en el antiguo Egipto, pues todos sabemos que el sol era un sinónimo masculino, ¿no? Era una deidad masculina. Ajá, qué curioso. ¿Cómo se organizan cuando llegan a las islas? Es decir, había un cacique, ¿cómo se llamaba? Mencey. Y eso se llega a contagiar al resto de las islas. ¿De dónde surge eso? ¿Cómo se organizaban socialmente? Socialmente tenían, en lo más alto estaba, en el caso de Tenerife, el Mencey, en el caso de Gran Canaria, el Guanarteme. Y si bien ha quedado registrado en la historia como reyes, de hecho, los primeros cronistas recogen que eran reyes locales. Si bien eso es cierto hasta cierta manera, eran jefes comarcales, es decir, no tenían la categoría de rey. En el caso, por ejemplo, de Tenerife, la jefatura se ostentaba por el Consejo de Ancianos, que elegíamos a determinada persona por ciertas actitudes de valentía, en fin, para que nos representara. Si bien es cierto que, por ejemplo, a la llegada de los castellanos, muchas de esas circunstancias habían cambiado. Por ejemplo, Benchomo, la jefatura ya era hereditaria. Él la había heredado a su vez de su padre. Con lo cual, digamos que se cambia ese aspecto de su cultura organizativa. Por debajo de ellos estaban los nobles, que se diferenciaban pues de las otras dos castas que estaban por debajo, que eran los achicasna, que eran agricultores y pastores, los achicanay, que eran los que hacían el oficio de curtidores y matarifes, y después había una casta todavía mucho más baja, que eran los intocables, que eran los iboibos, que su palabra, la definición sería eso, los que están impuros, es decir, que eran los que hacían el oficio de embalsamadores. ¿Y cómo se ha sacado tantos datos de un pueblo que casi no se conoce? He sacado tantos datos porque tuve la suerte de haber nacido en el seno de una familia donde mi abuelo guardaba la memoria taucho, que es como se le conoce. ¿Sí? Un concepto que aglutina todo ese tipo de conocimientos que cuando hay ese choque de la conquista, ante el temor de que se pierda, y ante también el avance, quiero decir, de la nueva religión y del nuevo estatus cultural que se impone, las familias guardan, atesoran esa oralidad en un concepto que se llama así taucho, que significa lo que se difunde. He dicho que lo dice y se queda tan tranquilo. La otra palabra no lo puedo decir. ¿Tu abuelo lo guardó ese taucho? Pero no solo mi abuelo, hay varias personas que guardaban. Fíjate que hay un aspecto que también es poco conocido y que yo, a través de la novela que escribí y donde incorporo esos elementos de la oralidad a través de una historia, hay un elemento que yo siempre hago hincapié, y es la profunda espiritualidad donde nuestros antiguos vivían. Ya, no era